Uno de los momentos más difíciles para un predicador es cuando no sabemos qué decir. Y la verdad que me han puesto en un momento así. Estoy realmente conmovido. Me conmueve su generosidad, su amor, aún sin conocernos prácticamente. Agradezco esta bendición. Esto es algo que no me esperaba, pero gracias, que el Señor les bendiga, hermanos, y les provea. Pero también la parte que no me habían comentado de su deseo de apoyar a nuestra labor, a mi familia. Normalmente se habla de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, personalmente creo que se hace un poco impersonal cuando decimos tenemos un proyecto en tal lugar. Pero cuando decimos tenemos a la familia Ramos García en Tepic, se hace más personal. Y realmente les agradezco, hermanos, por adoptarnos como su familia, no como un proyecto, sino como su familia, porque eso somos. Una familia que somos una familia, digámoslo, común y corriente, que solo hemos obedecido al Señor para salir de nuestro lugar e ir a otro lugar desconocido para nosotros y poder servirle allá. Y agradecemos porque ustedes están dispuestos a adoptarnos como familia para decirnos aquí estamos mensualmente, cuentan con nuestras oraciones, con nuestro apoyo. Y de verdad, hermanos, eso es algo que valoro muchísimo. Para mí es una sorpresa, estas dos bonitas sorpresas. Es una bendición y realmente deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Deseo que el Señor siga obrando en este lugar a través de nuestros hermanos, a través del pastor Roberto, de Brandon, de todos los colaboradores. No quisiera omitir ningún nombre, pero realmente es una bendición poder escuchar esto, poder palpar lo que el Señor hace, cómo Él provee, cómo Él dice su palabra, tú estás con los que sustentan mi vida. Y realmente es algo que nosotros hemos podido ver. Hay personas que están a nuestro alrededor que son los que sustentan para nuestras necesidades, y es una bendición saber que Dios es el que está detrás de todo ello. Pero la bendición aquí también es cuando ustedes se dejan usar por el Señor, y realmente les agradezco, hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Amén. Cuando la iglesia ora, Dios actúa. ¿Podríamos decir todos el título de este mensaje? Cuando la iglesia ora, Dios actúa. Así es, hermanos, cuando la iglesia ora, Dios actúa. A veces nos enfrentamos a situaciones o circunstancias difíciles. Sin duda, todos los aquí presentes hemos pasado por situaciones difíciles. Sin duda, todos los que estamos aquí hemos enfrentado dolor, hemos enfrentado tal vez incomprensión, tal vez hemos enfrentado rechazo, crítica o muchas cosas que tienen que ver con nuestra fe. Y esta mañana quiero mostrarles con la palabra de Dios lo que sucede cuando la iglesia ora.
Cuando nosotros como iglesia, no como miembros individuales, sino como iglesia nos unimos para orar, Dios realmente actúa. Y les quiero invitar para ello que vayamos, por favor, a Hechos capítulo 12, donde se tuvo la lectura. Hechos capítulo 12. Dice, a partir del versículo 1, y vamos a ir viendo un poco del contexto, aprovechando que ya se hizo una vez esta lectura, solamente voy a ir puntualizando algunas cosas importantes. Gracias, hermano. Que en realidad me ayudaría más aquella que está tibia. He estado batallando un poco con el cambio de clima. Allá en Tepic hace mucho calor y mi cuerpo ya no aguantó. Aguanté 2 días, un día. El miércoles ya amanecí algo tocado de la garganta y con resfriado, pero nada que no se pueda solucionar. Entonces, Hechos capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos, ¿qué dice? Algunos de la iglesia. Si notas, aquí hay una persecución. No está diciendo que echó a mano a algunos problemáticos, algunos delincuentes, algunos que eran sin oficio ni beneficio, no. Echó mano a algunos de la iglesia. Algunos de la iglesia. De hecho, aquí encontramos la 5ª persecución. Desde que comenzó la persecución con Saulo de Tarso, llamado así, que sabemos que posteriormente llegó a ser el apóstol Pablo, pero aquí encontramos ya la 5ª persecución para la iglesia. El contexto para ellos no era un contexto fácil. Había problemas, había oposición, había persecución. Lo que nos muestra, hermanos, es que la iglesia, el creyente, siempre irá en sentido contrario, irá contracorriente. El creyente siempre debe avanzar en sentido opuesto en el que avanza el mundo. El creyente siempre debe estar dispuesto para poder ir en contra de muchas cosas, y es ahí donde vienen los choques, es ahí donde vienen las fricciones, es ahí donde viene la incomprensión, es ahí donde viene la crítica, y es ahí donde también viene la persecución y el maltrato. Estamos en tiempos de persecución ahora, no precisamente así. No es que nos busquen para quitarnos la vida o que nos busquen para maltratarnos, sino simplemente se nos está coartando nuestra libertad de expresión. Ya no podemos hablar públicamente de ciertas cosas con las cuales tú y yo no estamos de acuerdo, y no porque sea a título personal, sino porque la palabra de Dios así lo dice, que nosotros debemos hablar a voz en cuello de lo que Dios quiere para nosotros, y no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Y ahora dicen, eso es un discurso del odio, eso es intolerancia, eso es ser cuadrado, eso es ser fanático. Entonces, seguimos sufriendo maltrato. Y dice el versículo 2, y mató, qué terrible, y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Mató a uno de los líderes de la iglesia, mató a uno de los 12, mató a unos de aquellos del círculo cercano de nuestro Señor Jesucristo, que eran Pedro, Jacobo y Juan, que era el grupo íntimo, digamos, del Señor. Era de aquellos 3 que el Señor llevó consigo más de cerca al huerto de Getsemaní. No mató a cualquier creyente,
No mató a cualquier miembro, mató a una columna, mató a un puntal de la iglesia. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y no solo quedó allí tranquilo, sino dice el versículo 3, y viendo que esto había, ¿qué dice? Había agradado a quienes, a los judíos. Como buen político buscó hacer lo que agrada a la mayoría, sin importar que pase por encima de los derechos de otros. Se busca hacer lo que se agrada, se busca hacer lo que los demás quieren con tal de ser aceptado, con tal de congraciarse con los demás, sin importar el daño que pueda causar, sin importar el dolor que pueda provocar con todo eso. Dice entonces, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso, ¿en dónde? En la cárcel. Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. En total, ¿cuántos soldados? 4 por 4. 16. En total, 16 soldados para custodiar a un solo hombre. Dice ahí para que le custodiasen. La situación era complicada. La situación realmente se salía del control de cualquier persona. Solo Dios podía hacer algo. Solo Dios podía obrar a favor de Pedro en este caso. Estaba rodeado por 16 soldados, custodiado, y no solo custodiado, sino estaba dentro de la cárcel. Es como si ahorita un grupo de SWAT, digamos, estuviera custodiando a un preso y aparte está dentro de ahí del cerezo, y tú y yo tenemos la necesidad de que esa persona pueda estar libre. ¿Qué podríamos hacer tú y yo? ¿Qué podríamos hacer nosotros los creyentes en ese sentido? Humanamente hablando, no había salida para el apóstol Pablo, porque no solo estaba custodiado, no solo estaba preso, sino Herodes tenía un propósito. Dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y eso de sacarle al pueblo no es que lo iba a dejar en libertad, sino lo iba a sacar al pueblo para matarlo públicamente, para congraciarse todavía más con el pueblo de los judíos. Pero llegamos a la parte que más nos interesa en esta mañana, y dice el versículo 5, por favor, léanlo conmigo todos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo voy a repetir una vez más. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es lo que podemos hacer. Lo que nos muestra, hermanos, es que a pesar de la dificultad de la cual ninguno de nosotros estamos exentos, lo que nos muestra que nosotros como iglesias que adoramos al Señor no estamos exentas, que podemos enfrentar situaciones difíciles, así como Pedro estaba en una situación donde literalmente su vida estaba en riesgo. Y sin embargo, a pesar de tener todo esto en contra, la iglesia no se desanima, la iglesia no se dio por vencida, la iglesia no se puso a lamentar, que seguramente lo hicieron, pero la iglesia no se quedó postrada, la iglesia no se quedó desanimada, sino que la iglesia se unió. Entonces, la situación era difícil, y esto nos muestra que no importa qué tan difícil sea la situación, no importa qué tan grande pueda ser el problema, no importa que parezca que todo está perdido, no importa que no tengamos los medios para poder nosotros intervenir o solucionar la situación,
No importa que parezca imposible lo que queremos lograr. Si nosotros como iglesia doblamos nuestras rodillas y oramos sin cesar al Señor, cuando la iglesia ora, Dios actúa. Y no porque Dios tenga la obligación de actuar, sino porque Él lo prometió. Él dijo: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide y al que llama se le abrirá la puerta. Si Dios responde cuando la iglesia ora, es porque Él prometió hacerlo, no porque tenga la obligación de hacerlo. Dios se digna a escuchar nuestra oración cuando nosotros como iglesia nos unimos. Así que en esta mañana les animo en el Señor a que podamos seguir el ejemplo de la iglesia de Jerusalén y oremos sin cesar a Dios. Y les quiero mostrar por lo menos 3 cosas que necesitamos para lograr eso, que Dios obre en las necesidades que como iglesia se tienen. En primer lugar, unidad. Se necesita unidad. Se necesita la unidad de un cuerpo. Los miembros de un cuerpo por sí solos, tal vez algunos de ellos son débiles. ¿Qué podría hacer el dedo meñique, hermanos? Más que, o tal vez algunos que... Pero, ¿qué más podría hacer el dedo meñique? Pero cuando la mano se une, cuando hay unidad, cuando hay esa acción que tiende a un mismo fin y se une la mano, se cierra el puño, se pueden lograr muchas cosas. Cuando la mano completa se une para ayudar, puede lograr muchas cosas. Pero si no solo la mano se une, sino el brazo, los hombros, la espalda, la cabeza, el torso, las piernas se unen con un mismo fin, hay unidad y se pueden lograr muchas más cosas. Entonces lo primero que necesita una iglesia es unidad. Dice ahí en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero los del ministerio de oración hacían sin cesar oración a Dios por él. ¿Dice eso? Pero sus amigos hacían oración a Dios por él. Pero solo algunos hermanos hacían sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué dice? ¿Quién estaba orando? La iglesia. La iglesia se estaba uniendo. No dice algunos miembros, no dice que únicamente el ministerio de oración, sino la iglesia se unió para orar a Dios. Ahora, la unidad no implica que todos estuvieran juntos en un mismo lugar, sino tal vez podía haber algunos en un lugar orando y otros en otro lugar, pero la iglesia de corazón estaba unida para orar, para hacer oración, para interceder, para doblar sus rodillas y rogar al Señor por el apóstol Pedro. Era una iglesia que acostumbraba a orar en unidad. Vamos a ver qué dice Hechos 2, por favor. No pierdan aquí Hechos 12. Hechos 2. Hechos 2, versículo 42. Aquí se muestra la unidad. Vamos a leer desde el 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué? En las oraciones. En las oraciones. Era una iglesia que estaba acostumbrada a estar unida en oración. En oración. Y vemos cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. La unidad, hermanos, siempre es un ambiente propicio para el crecimiento. La unidad siempre será el ambiente propicio para el buen compañerismo cristiano. La unidad siempre será el ambiente donde se pueden edificar proyectos. Porque si la iglesia no está unida, ¿qué podrán hacer algunos cuantos? Seguramente se puede hacer algo, pero si la iglesia se une como un solo cuerpo, si la iglesia se une, puede lograr muchas cosas. Hechos 5, por favor. La unidad no solo se daba dentro de las 4 paredes del templo. La unidad debe ir más allá, hermanos. La unidad no solo debe ser los días domingos. La unidad no debe ser solo los días que hay reunión. La unidad no debe ser solo los días que hay una convivencia. Y son bonitas las convivencias. A mí me gustan las convivencias. Sobre todo con nuestros hermanos huicholes, cuando tenemos una convivencia o cuando nos invitan a ir al río y donde los hombres se meten al río a pescar con una especie de arpón que le llaman fisga. Y para mí fue una experiencia que nunca había vivido, ver cómo ellos se meten. Porque yo no sé nadar, tengo que aprender ahora. Yo solo me quedo afuera con la bolsita como una red. Ellos salen y ya yo le abro la bolsita y ya el hermano la echa y ya. Pero si me dijeran qué están haciendo, estamos pescando porque yo estoy ayudando. Pero puedo ver cómo los hombres, el hermano Horacio, Dios le ha dado una capacidad, es un cazador nato, él mata de todo. Pescados, jabalís, pumas, venados. Entonces, él se sumerge no sé cuántos metros, pero yo ya no lo veo y así como que ya tardó en salir el hermano, si estará bien y cómo le digo que si está bien. Y ya veo que sale y ya sale con un mojarrón de este tamaño. Y luego ya en una ocasión lo acompañé y mientras él entraba yo oraba. Y literalmente, hermanos, oraba. Y el Señor le permitió sacar como en 1 hora y media, 2 tal vez, 35 mojarras. Entonces, hay que salir. Ellos las llevan y las mujeres en lo que ellos ya están, ellas ya prepararon el fogón con leña, ya está el comal ahí con el aceite hirviendo, ya nada más llegamos, limpian las mojarras y a comer. Pero las convivencias son hermosas, pero esa unidad, hermano, no solo debe ser los domingos o los días de reunión o en los convivios, sino esa unidad se debe mostrar siempre. Dice ahí en Hechos 5:42, por favor. Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de... La unidad, hermanos, debe permanecer todos los días. Entonces la iglesia como tal, había unidad
estaban orando. En segundo lugar, se necesita no solo unidad, sino perseverancia. Perseverancia. Si hemos de lograr cosas, si hemos de lograr avances, si hemos de lograr crecimiento, debemos ser perseverantes. Un proyecto para iniciar una misión no es un proyecto que dure unos meses, no es un proyecto que dure 1, 2 o 3 años. Ustedes saben que es un proyecto a largo plazo y para eso se necesita perseverancia. Y todo lo que realmente vale la pena exige perseverancia. Hay cosas que se pueden lograr rápido, pero son cosas que no duran mucho. ¿Qué es mejor? ¿Una maruchan que se hace en 3 minutos o una sopa de fideo? Una maruchan. Tal vez para una urgencia sí es mejor una maruchan, pero una sopa de fideo es más laboriosa, pero es mejor. Hasta en esos detalles tan sencillos. Una vida sólida, cristiana, una vida victoriosa, no se va a lograr en una semana ni en un mes. Se necesita tiempo para ello. Se necesita perseverancia. Para poder lograr leer toda la palabra de Dios, no la vas a terminar en una semana. Necesitas perseverar en la lectura de la palabra de Dios. Para poder tener una vida de oración, para poder desarrollar en tu vida el hábito de oración. Se dice que un hábito se desarrolla realmente por lo menos en 6 meses. No se desarrolla el hábito de la lectura en una semana. Se necesita perseverar. Se necesita ser disciplinado. Y la iglesia en este momento está perseverando. La iglesia en este momento realmente ha doblado sus rodillas y ha entendido que necesitan unirse y necesitan perseverar en oración. Dice entonces el 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, unidad, hacía sin cesar perseverancia. Perseverancia. Estoy seguro que todas las iglesias oran, pero creo que no todas las iglesias oren sin cesar. Es decir, necesitamos iglesias perseverantes en la oración. Necesitamos iglesias realmente fuertes en oración. Que los miembros tengan el hábito de la oración. Que los miembros tengan la conciencia de que es importante orar. Porque cuando nosotros oramos, realmente cuando llevamos nuestras cargas al Señor, cuando nosotros ponemos delante de los demás nuestras necesidades, mostramos esa unidad. No sé por qué. Yo sé que eso no pasa aquí. En Tepic sí, pero aquí no creo que pase. Pero cuando es el tiempo de las acciones de gracias, cuando es el tiempo de las peticiones, no sé por qué existe tanto silencio. No sé por qué a veces los que dirigen tienen que estar insistiendo. ¿Habrá alguien más que tenga una petición? ¿Habrá alguien más que tenga alguna acción de gracias? Hermanos, anímense. En lo que se animan, yo voy a decir, yo sí tengo una petición. Y hay silencio. No sé por qué. Pero ese debería ser un momento en el que el tiempo debería faltar, donde más manos se debieran levantar y decir, yo doy gracias a Dios, porque cada que damos gracias a Dios, damos gloria a Dios, porque reconocemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en esta semana o en estos días, y cuando yo digo yo quiero dar gracias a Dios, estoy dando la gloria a Dios.
Y cuando yo digo, hermanos, yo tengo una necesidad, por favor, ayúdenme a orar porque tengo esta petición, estoy cumpliendo así la ley de Cristo. Dice Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando yo públicamente digo, hermanos, ayúdenme a orar, estoy dejando mis cargas públicamente en las manos del Señor, y Él también es glorificado. Pero a veces es el tiempo cuando hay más silencio. Necesitamos perseverar en oración. Necesitamos depositar nuestras cargas al Señor en oración, ser perseverantes en eso. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos, el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice, todos estos, los que acaba de mencionar, ¿qué hacían? Perseveraban. Perseveraban, dice, unánimes, con unidad, en oración y ruego. Oración y ruego. La oración es la acción, el ruego es la actitud. No solo es orar por orar, no solo es orar mecánicamente, no solo es orar esas oraciones que tal vez ya hasta se han vuelto rutinarias en nuestra vida, sino es realmente derramar nuestra vida, derramar nuestro corazón, y si es necesario llorar sin pena y llorar delante del Señor y decirle, Señor, te ruego. El ruego habla más de la actitud. La oración es la acción de hablar con el Señor, pero ellos, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice uno de los textos más difíciles de memorizar del Nuevo Testamento. Es difícil de memorizar porque es muy largo. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Búsquenlo, por favor. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Y si tú lo puedes memorizar es porque tienes una mente privilegiada. Tesalonicenses 5:17. Primera a los Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ya lo aprendieron? Entonces tienen una mente privilegiada. Es más difícil aprender la cita que lo que dice. Es más difícil aprender primera los Tesalonicenses 5:17. Orad. Ahí está. Los felicito, hermanos. Orad sin cesar. El Señor nos pide que oremos sin cesar. Necesitamos ser perseverantes en la oración. Si realmente tú quieres lograr cosas importantes en tu vida, necesitas ser perseverante. Si quieres tener un mejor matrimonio, necesitas ser perseverante.
No solo son cambios que puedan durar una semana, no solo es darte cuenta de las actitudes que tal vez hay en ti, en tu carácter y en el mío también, esas fisuras en nuestro carácter, esas grietas que están por ahí que en nuestro carácter y que necesitan ser resanadas, esas grietas que nos causan problemas matrimoniales, necesitan que seamos perseverantes. No solo es decir, sí, ya voy a cambiar, y el cambio nos dura un día, dos, y al tercer día volvemos a hacer lo que dijimos que ya no íbamos a hacer. Necesitamos ser perseverantes. Orad sin cesar. Y en tercer lugar, lo que necesitamos como iglesia es unidad, perseverancia. Y en tercer lugar, un objetivo común. Un objetivo común. Dice ahí Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué dice? La iglesia, unidad, hacía sin perseverancia, oración a Dios. ¿Dónde está el objetivo ahí? Por. Cuando nosotros decimos, hermanos, ayúdenme a orar por, ese es el objetivo, porque tengo un examen, porque necesito trabajo, porque me van a hacer una cirugía, porque voy a hacer un viaje. Ese es el objetivo. Y como iglesia necesitamos tener un objetivo común. Por él no solo había unidad, sino que también había perseverancia. Pero no solo eso, sino que tenían un objetivo común. Y el objetivo común era el apóstol Pedro. Y como iglesia necesitamos tener objetivos comunes para orar. Es decir, peticiones como iglesia delante de Dios. Esta iglesia y como las demás iglesias necesitamos tener objetivos que necesitamos alcanzar como iglesia. Y necesitamos orar, tener esos objetivos en común. Cuando una iglesia logra tener estos elementos y ora sin cesar, veamos qué sucede. Volvamos a Hechos capítulo 12, por favor. Recuerdo que hace algunos años, cuando el pastor Moisés Salazar desafortunadamente fue secuestrado, pastor titular de la Iglesia Bíblica Bautista de Ciudad Mante, que es el actual presidente del compañerismo, hace algunos años fue secuestrado. Y su iglesia, muchos estuvimos orando, pero sobre todo su iglesia, hicieron algo parecido de lo que se hizo aquí. Ellos tenían todo el día el templo abierto y todo el día había gente orando ahí. Los hermanos, a la hora que podían, iban ahí a orar, y muchos estaban en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, orando por el pastor y también por su familia, porque eran 3 los secuestrados. Y estaban orando por ellos y orando ahí, que el Señor obrara, que el Señor los librara de los secuestradores. Y Dios realmente intervino. Como vemos en este caso, cuando la iglesia ora, Dios actúa. Dios actúa, y quiero mostrarles cómo el Señor obra. Dice entonces el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel
del Señor. Hasta ahí. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Sabemos que un ángel es un mensajero, es un ministro de Dios. Un ángel es un enviado por Dios. Entonces se presentó aquí, literal, un ángel del Señor. ¿Quién lo envió, hermanos? El Señor. Dios actuó. Dios no se quedó con los brazos cruzados. La situación era difícil. La iglesia hace lo que podía hacer, orar, y Dios actuó. En ese momento, Dios, cuando la iglesia ora, Dios actúa. Y número uno, Dios envía ayuda. Dios envía ayuda cuando la iglesia realmente ora. Dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, levántate pronto. Los ángeles cumplen el propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando el ángel se presentó al profeta Elías? Cuando estaba desanimado, cuando estaba con temor por su vida, por las amenazas de Jezabel, y cómo el ángel se presenta. Y eso algún día yo le voy a preguntar al Señor, porque dice ahí la escritura que le preparó una torta. ¿Qué torta sería? ¿Una cubana? ¿De milanesa? ¿Una toluqueña? ¿O qué torta le habrá preparado el ángel a Elías? No era de esas tortas, ¿verdad? Era una torta amasada ahí con higos y pasas, algo así. Pero le dice: levántate y come. Y en este caso el ángel le dice a Pedro: levántate. Levántate. El Señor siempre nos fortalece. El Señor envía ayuda. Dios era el único que podía ayudar a Pedro en ese momento. Y la iglesia lo sabía, por eso oraba sin cesar a Dios por él. Si la iglesia ora sin cesar, Dios enviará ayuda. No sabemos por dónde, no sabemos cómo, pero Dios enviará ayuda. Dios a veces envía ayuda incluso a través de la gente no creyente. Dios envía ayuda de las formas en las que menos nos esperamos. Porque Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro ayudador. Vamos a ver qué dice el Salmo 40, versículo 17, por favor. Salmo 40, versículo 17. Gocémonos juntos, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Salmo 40, 17. ¿Qué dice, por favor? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. No te tardes. A veces ese tiempo en el que esperamos en lo que el Señor interviene nos parece eterno. Pero por eso debemos perseverar. Perseverar para que Dios envíe ayuda. Y Dios lo hizo. Envió un ángel. ¿Se acuerdan lo que les acabo de mencionar del pastor Moisés? Cuando lo tenían secuestrado, hablaban ya de matarlos a los tres. Era una casa de seguridad de secuestradores
y había otra familia también ahí con ellos. Y gracias a Dios hubo la oportunidad de que el padre de familia de las otras personas pudiera escaparse, porque los secuestradores se emborracharon, quién sabe qué tanto hicieron, pero quedaron dormidos. Y aprovechó el otro hombre para salir por la ventana, sacó a su familia y se fueron. Pero gracias a Dios no los dejó solos, sino buscó al ejército y los mandó. Y lo increíble de esto, o lo milagroso de esto es, dice el hermano Moisés, que ellos estaban ahí, los tenían con los ojos vendados, amarrados, y solo oía las voces. Y que cuando alguien del ejército se asoma por la ventana y ese soldado dice: mi capitán, aquí hay 4. Que así dijo: aquí hay 4. Entonces los soldados entraron y todos sometieron a aquellos. Pero cuando entran a la habitación donde decían que habían 4, en realidad solo eran 3. ¡Qué bendición! Realmente cuando la iglesia ora, Dios envía ayuda. Amén. ¿Hay algo en lo que necesites la ayuda del Señor? ¿Hay alguna situación tal vez familiar, personal, de salud, económica por la que estés pasando? Ora al Señor. Pero realmente ora al Señor. Dobla tus rodillas al Señor. Porque cuando la iglesia ora, Dios envía ayuda. No nos cansemos de clamar a nuestro Dios, hermanos. Dios necesita que nosotros doblemos nuestras rodillas, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él. Nuestro país necesita ayuda. Nuestros hermanos en Cristo necesitan ayuda. La gente que está enfermando necesita ayuda. Y hay tanta gente que tiene necesidad. Y hay mucha gente que nosotros no conocemos, pero podemos orar por ellos. Así que les animo, hermanos, a que oremos. Oren para que Dios envíe ayuda en lo que ustedes necesitan. Amén. Y Dios obra, hermanos. Dios conoce nuestras necesidades y tú lo acabas de ver. Yo no pedí esto. Solo Dios sabía que es algo que se necesita. Pero realmente Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. En segundo lugar, cuando la iglesia ora, Dios actúa. Dios rompe cadenas. Dios rompe cadenas. Vayamos allá una vez más a Hechos capítulo 12. Dice el versículo 7: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y luego, ¿qué dice? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios rompe cadenas. Dios da libertad. Dios tiene el poder para romper las cadenas. Dios tiene el poder para darte libertad espiritual. Por eso necesitamos clamar sin cesar, para que Dios rompa cadenas que atan a muchos, por ejemplo. Hay cosas que todavía nos siguen atando. Aunque somos creyentes, todos de alguna manera seguimos teniendo cadenas que nos atan. Hay muchos creyentes que siguen atados al rencor,
Hay muchos creyentes que aún en su corazón, en lo más profundo de su ser, y tal vez sin que nadie lo sepa, hay rencor contra alguien. Tal vez alguien que te lastimó incluso desde que eras niño. Tal vez alguna persona abusiva que te dañó, que te lastimó. Y tal vez en tu corazón has aprendido a ocultarlo, has aprendido a mantenerlo bajo tierra, pero en realidad eso sale a la luz y no te deja vivir en paz. Y hay una atadura. Hay muchos que siguen batallando con la amargura. Hay muchos que siguen atados a la envidia, a la apatía, a la frialdad, a la dureza, a la soberbia. Hay ataduras que necesitamos seguir rompiendo en nuestra vida. En el corazón puede haber orgullo que necesita ser roto y que tú y yo tal vez no podemos lograr, que tal vez tú has buscado la manera de ser libre de eso, pero no has podido realmente. Y que tal vez es algo que por años te ha quejado en la vida y que te causa dolor y que no te deja tener una vida victoriosa, que no te deja experimentar realmente una vida cristiana con gozo. Déjame decirte que el Señor tiene poder para romper cualquier cadena. El Señor puede romper la cadena de una adicción. El Señor tiene poder para romper las cadenas de la pornografía, de la homosexualidad, de la incredulidad o a cualquier cadena que cualquier persona pueda estar atada. El Señor tiene poder para romper esas cadenas. Y tal vez en tu vida o de algún ser querido conoces a alguien que aún sigue atado a alguna de estas cosas. ¿Qué tendrías que hacer? Orar. Pero a veces nos da vergüenza que se entere la iglesia que mi familiar batalla con eso. Pero si la iglesia no ora, entonces ¿quién lo hará, hermanos? Si nosotros como iglesia no oramos por la situación de nuestro país, ¿quién lo hará? Si nosotros no oramos por los homosexuales, ¿quién lo hará? Si nosotros no oramos por los drogadictos, ¿quién lo va a hacer entonces? Es la iglesia la que tiene que orar para que el Señor rompa las cadenas, para que el Señor rompa las ataduras de todas aquellas personas que se encuentran aún todavía presas por el pecado y que se encuentran sin libertad. La iglesia es la que tiene que doblar sus rodillas, que tiene que unirse en oración, que tiene que perseverar en ello y debe tener un objetivo en común y orar por todas esas personas para que Dios rompa sus cadenas. Cristo tiene poder para darnos verdadera libertad. Veamos qué dice Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Así que si el Hijo os libertare, si necesitas libertad, necesitas a Cristo en tu vida. Si realmente quieres ser libre, necesitas a Cristo en tu vida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, como iglesia necesitamos orar por los que se encuentran esclavizados aún por el pecado. Necesitamos unirnos en oración como iglesia para que Cristo rompa las cadenas. Y si hay alguien esta mañana que aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, te animo a que lo puedas tener hoy. Cristo te puede ayudar,
Cristo te puede dar libertad. Y en tercer y último lugar, cuando la iglesia ora, Dios abre puertas. Volvamos a Hechos, por favor. Cuando la iglesia ora, Dios abre puertas. Dice el versículo 8 de Hechos 12. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y que dice, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El ángel dijo: he terminado mi trabajo. Ya vine a ayudar, ya vine a romper cadenas y vine a abrir puertas. Dice, la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta se abrió sola. O sea que los que inventaron esas de los centros comerciales, de Walmart y todo eso, ya estaban atrasados, porque desde ese entonces, cuando iban pasando, la puerta se abrió solita por el poder de Dios. A veces las puertas se cierran. A veces hay cosas que pensamos que son imposibles para nosotros. A veces solo de 300 pesos se puede llegar hasta 3,000. Y no quiero hablar de dinero, solo es un ejemplo de ello. De cómo parecía que al principio la puerta estaba cerrada, pero el Señor de alguna manera la abrió. Dios se especializa en abrir puertas cerradas. Dios se especializa en abrir situaciones que están totalmente cerradas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es orar. Y hay un ejemplo claro en Josué capítulo 6. Vamos allá, por favor. Solo vamos a leer un versículo de Josué capítulo 6. Por favor. Cuando llega el pueblo de Israel a la ciudad de Jericó, escucha lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo estaba la ciudad de Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Humanamente era imposible que esa ciudad se abriera, humanamente. Así como en nuestros días, humanamente pareciera que hay lugares que son tan cerrados. Por ejemplo, nuestro hermano Simón, ¿sabían ustedes? Él obviamente se los va a decir, no le quiero quemar él está allá, yo solo lo he escuchado. Pero se dice que Uruguay es el cementerio de los misioneros, porque Uruguay se considera un lugar cerrado, bien cerrado. Pero Dios vemos cómo se está manifestando a través del ministerio de nuestros hermanos. O sea que para Dios eso no existe. Sí es difícil, pero no podemos decir, no, ahí está bien cerrado, ni vayas ahí. No, ni vayas a tal lugar porque ahí te cierran la puerta, te rompen el folleto y te echan al perro. No, ahí ni vayas, ahí está bien cerrado. No. El Señor se especializa en abrir lugares cerrados, bien cerrados, porque Dios es el que abre las puertas, no somos nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestra elocuencia,
No es nuestro conocimiento, no es nuestra inteligencia, es Dios el que abre las puertas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, abre esta puerta. Señor, toca el corazón de tal persona. Abre el corazón, así como el Señor dice allí en Hechos 17, que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento a lo que Pablo decía. El Señor tiene el poder para abrir el corazón más cerrado. Entonces nosotros tenemos que orar. Cuando nosotros oramos, Dios abrirá la puerta. Nos sorprenderá la forma en la que Dios puede abrir una puerta. Vamos a ver qué dice Hechos 16, por favor. Hechos 16, versículo 26. Es otro acontecimiento donde también el Señor abrió una puerta con Pablo y Silas. Hechos 16, 26. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. y las cadenas de todos se soltaron. Dios puede abrir puertas. Si hay algo que les parece difícil, hermanos, cuando los pastores aquí se paran y dicen: hermanos, ¿cómo ven si hacemos? A veces por nuestra mente pasa: no, es difícil, es complicado, somos pocos, esto, aquello, y no, yo creo que no. Pero realmente, hermanos, el Señor es el que hará la obra si ustedes como iglesia buscan tener esos elementos que hemos visto el día de hoy. El Señor abrirá las puertas. El apóstol Pablo normalmente oraba por eso. Primera los Corintios 16, por favor. El apóstol Pablo nos pone el ejemplo a nosotros. El apóstol Pablo, él nunca decía: hermanos, ayúdenme a orar porque necesito un caballo mejor, necesito unas chanclas mejores. No, él siempre oraba por cuestiones del ministerio. Primera los Corintios 16, versículo 9. 16:9. Dice ahí el apóstol Pablo: porque se me ha puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Oremos, hermanos, para que el Señor nos abra puertas para compartir el evangelio. Yo he estado orando por un grupo especial, y ayúdenme a orar, dicho sea de paso. Cada que pasamos de la misión a dejar a nuestras hijas a la escuela, antes de las 8 de la mañana, hay por ahí una estación de policía, y llegan ahí los policías como a su pase de lista. Y yo los veo ahí formados. Eso siempre me ha gustado a mí, todas esas cuestiones militares y de formaciones y eso, los veo y me emociona. Siempre me ha emocionado esas cosas de la milicia. Cuando escucho cómo tocan los tambores y como que mi sangre otomís quiere salir. Vamos a la guerra. Recuperemos el territorio que nos quitaron los gringos. Entonces veo a los policías y realmente se carga mi corazón. Digo, estos hombres inmersos en tantas cosas que se ven, se oyen y se saben del ambiente de los policías. Obviamente no todos los policías son así, pero hay muchos que están precisamente atados, hay muchos que necesitan ayuda, porque ¿quién les ayuda a ellos? ¿Quién los escucha a ellos? ¿Quién va y le dice: oye, déjame orar por ti? Entonces yo fui y hablé ahí con el
el encargado y me dijeron que después me decían, pero ya después no me dieron respuesta, así que tengo que regresar otra vez. Porque quiero que el Señor me abra puerta ahí con los policías para poder ir y orar por ellos y en la medida de que ellos lo permitan poderles compartir algo de la palabra de Dios. El Señor abre puertas, hermanos, y necesitamos orar que se nos abra puerta. El Señor te puede abrir puertas. Colosenses 4:3, por favor. Ya vamos a terminar. Colosenses 4:3. Desde el 2, Colosenses 4:2 y 3, dice el apóstol Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy. Que el Señor nos abra puerta, hermanos, para que podamos nosotros predicar la palabra de Dios. Y por último, 2 Timoteo 2:9. 2 Timoteo 2:9, por favor. Dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Necesitamos orar para que el Señor nos abra puerta. Necesitamos orar para que el Señor abra aquella situación que es difícil para nosotros. Y tal vez tú estés pasando por alguna situación así. Así que te animo a que puedas entregar esa situación en las manos del Señor. Y si tú en esta mañana no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, el único que puede ayudarte, el único que puede romper tus cadenas, el único que puede abrir las puertas para tu vida, el único que te puede salvar, te animo a que hoy lo puedas hacer. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos.